Bueno, es un gusto, Gabriel, que hayas aceptado una entrevista para la revista Virtualia, que gracias a la doctora Silvia Gaudini, que tienes a Linder en tu equipo, hemos hecho posible este contacto para hacer una video entrevista para nuestra revista de la Escuela de Orientación Lacaniana, que es una revista de psicoanálisis. Bueno, es un placer para mí, muchas gracias por la invitación y es algo diferente, la verdad que es algo que creo que voy a disfrutar mucho. Una entrevista de una revista de psicoanálisis. Sí. Bueno, dentro de las cosas que nos gusta o nos gustaría preguntarte y también ver que es un reflejo tuyo en la mayoría de las notas, es que te preocupas bastante por lo que es lo singular, para decirlo de alguna manera, lo que es particular. En una nota creo que referís cada tumor es particular, cada cáncer es particular, y esa idea de particularidad nos gustó mucho como para empezar a preguntarte. Sí, yo fundamentalmente creo que en el caso de la medicina en general y la oncología en particular, cada tumor es un mundo, por lo tanto cuando uno tiene que pensar en tratar enfermedades y en ver pacientes, uno no tiene que ver a una enfermedad como una cuestión generalizada, sino tiene que ver el paciente en el cual esa enfermedad, ese tumor está creciendo, el microambiente que tiene dicho tumor. Por lo tanto, creo mucho en la oncología personalizada. Creo mucho que en un futuro lo que va a pasar es se le va a sacar un tumor a un paciente y en ese tumor se va a poder evaluar qué mecanismo usa ese tumor para poder escaparse y tratarlo en función de lo que le pasa a ese tumor en particular y no a lo que se estila en forma matemática, que es lo que sucede muchas veces en la oncología. Se trata con una fórmula general. Bueno, pero ahí también hay un tema que es respecto de que se dice que el cáncer está atado al genoma humano, ¿no? ¿Cómo pensás eso? Que eso es la afirmación de la mayoría de los oncólogos, que hay algo en el cáncer que es atado al genoma humano y que puede o no desencadenarse. Bueno, yo pienso que no es tan así, no estoy totalmente de acuerdo. Pienso que hay una interacción entre la genética de cada paciente y entre la disrupción de oncogenes, que serían los que causarían el tumor, y entre el medio ambiente y entre cada persona como un todo en particular, porque toda esa persona tiene un sistema inmunológico, un sistema vascular, tiene la genética del tumor en sí mismo, pero también hay muchísimas variables que se cruzan. Entonces, la posibilidad de poder tratar a un paciente oncológico como un ente individual y como una persona que convive con su tumor y que es importante erradicarlo, me parece que va a ser un buen avance. Ahí es donde encontrás que es necesario que la intención permanente. Sí, es importante poder ver cómo va interaccionando y cómo va dialogando ese tumor con el sistema inmunológico que lo trata de erradicar y que no puede erradicarlo, y hay que ver por qué no puede erradicarlo, con ese sistema vascular que está formando alrededor para poder nutrirse, y quizás el tumor lo que quiere es convivir, no quiere matar al paciente, quiere convivir con el paciente como hacen muchos virus. Entonces, el punto es tratar de eliminarle el suministro de oxígeno, pero el punto es de qué forma, o aumentarle la respuesta inmunológica, pero de qué forma. Uno tiene que detectar qué moléculas en particular tiene ese tumor especial para poder evadir la respuesta. Ahí es donde nos podrías extender un poco en el concepto que yo leí, que es la regulación genética. Bueno, o también lo que era la angiogénesis. La angiogénesis. Sí. En realidad lo que sucede es que los tumores, a medida que van creciendo, generan muchas estrategias de escape. Al igual que los microbios cuando ingresan al organismo generan mecanismos para vivir. Los tumores quieren vivir y por lo tanto al crecer una célula tumoral lo que necesita es no matar al huésped, sino aprovechar de todo lo que tiene el huésped para poder crecer. Entre esas cosas que quiere aprovechar es que necesita nutrirse de oxígeno y nutrientes como cualquier célula normal, pero mucho más que una célula normal, porque la maquinaria metabólica es realmente mucho más fuerte en un tumor que crece en forma indefinida que en una célula normal. Para eso ha pergeniado muchas estrategias. Dentro de estas estrategias, una es nutrirse de oxígeno y de vasos sanguíneos, la otra es escaparse de la respuesta inmunológica. Nosotros tenemos un órgano que se llama timo, que nosotros los inmunólogos llamamos la escuela de los linfocitos T, donde el linfocito T aprende a reconocer todo lo que es peligroso y extraño y a reconocer y a no reconocer lo propio, porque no conviene que elimine. En ese contexto, si aprende a reconocer lo extraño, un tumor tiene moléculas extrañas, tiene proteínas extrañas, y la pregunta es ¿por qué
Se acerca el linfocito T, se acerca el tumor y el tumor tiene mecanismos de contraataque. Y le dice, no, yo no quiero que me maten. Bueno, le mando un proyectil con una molécula al linfocito T. También necesito vasos sanguíneos porque necesito oxígeno. Formo por angiogénesis vasos sanguíneos. La pregunta del millón es cómo podemos hacer para poder bloquear, conocer mejor al enemigo, que nosotros le llamamos enemigo, para poder eliminar mejor sus estrategias. Lo que hacemos los que trabajamos en investigación en oncología es tratar de conocer mejor al enemigo. Y el enemigo no solamente va creciendo él solo, sino que se va haciendo de aliados. Los aliados de los enemigos son esos vasos sanguíneos que va tomando del huésped, son esos linfocitos T que en vez de que se transformen en los héroes que van a matar al tumor, los hace transformar a aliados del tumor, que serían los linfocitos T regulatorios que van a ir en contra. Entonces, el tumor tiene un montón de mecanismos para hacer que amigos del organismo se transformen en enemigos. Porque para nosotros es importante la vascularización, ¿no? Y es importante también que haya linfocitos T. Lo que hacen el tumor es, se empiezan a acercar todos esos amigos, va creciendo en ese microambiente y va haciendo que esos amigos sean enemigos. Entonces, nosotros nos ocupamos de conocer a esos aliados que eran amigos y que ahora son enemigos. De alguna manera es como le haces frente de distinta manera a lo real que te presenta la naturaleza. Sí, es ver qué es lo que pasa y en cada tumor que va creciendo, la historia de un tumor que en un paciente puede durar años y años. Está la teoría, por ejemplo, de la inmunoedición de tumores, donde dice, se plantea las 3E de la inmunoedición, donde primero hay una eliminación. Todos nosotros tenemos células tumorales que van creciendo y son eliminadas perfectamente por el sistema inmune. Después hay una etapa que dura muchos años, donde conviven el sistema inmunológico y el tumor perfectamente bien, y hay una última etapa que es la etapa de escape, donde realmente el tumor genera tantos mecanismos de escape que hace que... ¿Y qué podrías decir de ese desencadenante, de ese escape? Ese es un momento donde ya no toleran estar conviviendo juntos. Y hay un momento que es el momento de equilibrio, donde muchos biólogos decimos que podría extenderse por vida. Uno podría extrapolar a muchos seres humanos que viven juntos y se podría extrapolar de por vida, digamos, esos años, que es la etapa de equilibrio. Pero en esa etapa de equilibrio hay una amenaza constante y uno no sabe cuándo se va a desencadenar ese escape, donde el tumor va a ganar o que el sistema inmunológico pueda matar. Es en esa ventana de tiempo donde nosotros... Entonces tu acento está puesto que la mejor defensa es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico y el bloqueo de la vascularización. Nosotros vamos al ambiente que hay alrededor y no al tumor en sí mismo. Los oncólogos más clásicos tienden a matar el tumor, ver qué mutaciones genéticas tienen para poder usar una quimioterapia drástica y eliminar al enemigo. Nosotros vamos a conocer qué hay alrededor del enemigo. Claro, ahí está tu concepto más notorio en las notas de particularidad, entonces. Exactamente, es ver en ese tumor particular qué es lo que tiene alrededor para poder eliminarlo. Y justamente el proyecto de Alba Lindner del laboratorio es conocer, hacer oncología personalizada, acercarnos al paciente, acercarnos al tumor personalizado de cada paciente, ver qué mecanismos de escape, nosotros le llamamos escapoma a eso, qué mecanismos de escape tiene, que sería la parte de escape del genoma. Claro. Y tu hallazgo contribuye mucho a ese área de investigación. Nuestros hallazgos tienen que ver con una proteína que se llama galectina 1, que apareció en el año 1992, cuando yo estaba buscando otra cosa, nada que ver, apareció de casualidad, y la identificamos por primera vez en el sistema inmunológico y que está muy incrementada en tumores, que lo que hace es eliminar aquellos linfocitos T que se acercan al tumor. No todos los tumores tienen galectina 1 y en eso vamos a lo personalizado. Queremos ver qué tumores la tienen, qué tumores no la tienen, y como es una familia de 15 proteínas, hay que ver si otras proteínas, otros tumores que no tienen galectina 1 tienen otras proteínas. Y lo que vimos es que no solamente eliminan linfocitos T, sino que lo que hacen es inducir vasos sanguíneos. Y dijimos, bueno, si bloqueamos galectina 1 en los tumores que tienen gran cantidad de galectina 1, estimulamos la respuesta inmune y bloqueamos la angiogénesis. En lo que decís es muy interesante, pero también se ve como una especie de epidemia acerca del cáncer. Sí, o es una epidemia o es una mayor no sé, avance científico para investigar esto que vos decís que está en un momento previo al desencadenante. Bueno, en realidad la epidemia tiene que ver con los cambios de vida que han aparecido. Con las particularidades. Con las particularidades de cada tumor y
los hábitos de vida que tiene cada paciente. Yo creo que un tumor se puede mantener a raya perfectamente si un paciente no tiene los elementos o la vida que contribuya a que ese tumor crezca. Pero por otro lado, hay personas que tienen una vida perfectamente, que no hay tabaco, no hay alcohol, pero a pesar de todo eso, el genoma de escape está y el tumor va a crecer y hay oncosupresores mutados y hay protoncogenes mutados. Por lo tanto, es un diálogo entre lo que le pasa a la genética del tumor que está creciendo y entre lo que pasa en el microambiente. Cuando hay una genética de predisposición, pero el microambiente puede eliminarlo perfectamente, no hay problema. Cuando hay, porque el microambiente es el sistema inmunológico, los vasos sanguíneos, nuestra tarea es tratar de identificar qué moléculas particulares tiene un tumor determinado para poder hacer metástasis y ser más maligno, para poder aprovechar esas moléculas que hacen que toda la vecindad del tumor esté cambiada. ¿Vos pensás que es posible entonces anticipar muchísimos cánceres con un diagnóstico previo de un mapa genético? Bueno, en realidad, es claro que cuanto más diagnóstico hay, uno puede detectar más. Cuanto más tecnología hay, uno puede detectar más tempranamente. Cuando uno se detecta más tempranamente, más posibilidades de llegar en esta etapa de eliminación y de equilibrio y poder eliminarlo más rápidamente el tumor. Por lo tanto, la tecnología de diagnóstico lo que hace es poder detectar en forma precoz, y lo que uno se imagina es que uno va a poder convivir con esas células tumorales. Quizás no las va a poder eliminar, lo que uno se imagina a futuro, no las va a poder eliminar totalmente, pero va a poder convivir con esas células tumorales, como hacemos por ejemplo con el virus del herpes. Muchos tenemos, y me incluyo, el virus del herpes, donde ante una situación de estrés aflora, porque el sistema inmunológico puede disminuir. Bueno, yo me imagino una etapa o una época de cronificación del tumor, que el cáncer deje de ser la mala palabra cáncer, que tenemos que sacar el significado a la palabra cáncer, y que el cáncer pueda ser, bueno, sí, tengo una inflamación crónica por una célula que se tornó anormal, y que de pronto pero sé que mi sistema inmunológico, soy inmunocompetente, mi sistema inmunológico está bien, estoy potenciándolo, tengo una disminución de la angiogénesis, y me imagino una situación donde haya cócteles que puedan inhibir la angiogénesis en el momento donde hay muchos vasos, o por ejemplo estimular la respuesta inmunológica, las defensas, en el momento en que se necesite en cada paciente, y que ese paciente pueda tener un tumor como tiene una diabetes o una infección por HIV. En esto que decís sobre el final es muy interesante, porque ahora en París, en el próximo congreso de la AMP, que va a tratar sobre lo real en el siglo XXI, hay como cierto interés en pescar la relación que hay entre ciencia y psicoanálisis, la relación que la ciencia mantiene con la naturaleza, y en lo que decís sobre el final encuentro también como un riesgo. Hay riesgos y cuestiones beneficiosas, pero también el riesgo es la biopolítica, ¿no? ¿Cómo pensar la relación de eso que puede conseguirse en esto que imaginás en un futuro, que alguien pueda nombrar otro significante que no sea cáncer, pero que también tiene un riesgo en relación a la biopolítica y el uso de eso en relación al manejo social también? ¿En qué sentido? Sí, está un poquito complejo. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido del uso de esta gráfica que decís bien, de la manera en que un sujeto puede decir: puedo compensar mi enfermedad crónica de esta manera, tengo regulado mi sistema inmune, conozco entonces cómo está hecha mi genética. A partir de eso es el beneficio bueno que nos da la ciencia, pero hay sobre eso otra cosa que puede ser manipulación de eso. Sí, totalmente. Siempre que existe un avance, también puede existir la manipulación, la transferencia de genes, la modulación de determinados genes con determinadas para otros fines que no sean el poder controlar las enfermedades, y uno siempre está en esos riesgos en todos los avances que se suceden, y obviamente que todo va a tener que estar regido por la ética. Cualquier avance que tenga la ciencia, si no está la ética de por medio y si no están las ciencias sociales que nos ayudan, por eso es la interacción entre todos. Por eso me pareció muy interesante lo que decías antes de esta entrevista, que era la necesidad del trabajo en equipo, que eso también, eso también es una posición ética, porque también de alguna manera el hallazgo y el trabajo del equipo hace que tengas una regulación distinta respecto del manejo de eso también, ¿no? Mucha gente, lo que pasa es que científicos, especialmente en ciencias básicas muy duras, muchas veces en
en determinados tipos de biologías estructurales o moleculares o en las matemáticas. Se centran mucho en el hallazgo y en la pregunta del laboratorio en sí mismo. Nosotros nos nutrimos mucho de lo que pasa en la sociedad. Nosotros necesitamos del médico, que el médico nos diga, bueno, cuál es la problemática del paciente. Para mí, el peor desperdicio que puede haber de un presupuesto nacional para poder hacer ciencia y tecnología es de un proyecto científico que no se nutra de la realidad social. La realidad social tiene que alimentar al científico, el científico tiene que estar inserto en la realidad social, en lo que le pasa al paciente, en las complicaciones, y de hecho este nuevo trabajo nuestro se basa en pacientes que son resistentes a las terapias. Digamos, nosotros nos nutrimos de una pregunta de los oncólogos: ¿por qué estos pacientes no responden a estas terapias? Bueno, investiguemos por qué estos pacientes no responden y tratemos de darle una solución para que vivan mejor y que vivan más. A mí me parece que lo que pasa muchas veces es esta disociación, donde el investigador del laboratorio no está en contacto con la realidad social. Y eso pasa, y eso hace que crezcan proyectos científicos que van a quedar en libros, en estantes, en papers. Y lo cual está bueno publicar trabajo científico, porque está bueno aumentar el conocimiento. Yo hubo una época donde era un acérrimo defensor de la ciencia básica, y sigo siendo, porque en realidad nuestro proyecto comenzó de la ciencia básica. Identificamos una proteína nueva, no sabíamos para qué servía, probamos el efecto en los tumores, pero la emoción de poder hacer algo útil para la gente, yo creo que es algo que yo, digamos, al menos no lo había sentido cuando yo era ese defensor de la emoción que yo tengo ahora de poder, que cuando recibo emails de pacientes diciendo, un pariente mío tiene un tumor, y poder contestarle, bueno, por ahora nosotros descubrimos un nuevo mecanismo, pero esto lo estamos trabajando para llevarlo. Y yo siento que si me queda la mitad de mi vida para poder seguir haciendo ciencia, a mí me gustaría poder hacer algo que ayude a la gente, que al menos a las futuras generaciones les evite sufrimiento, o que a una persona le permita atender a su pariente o a su ser querido unos 2 o 3 meses y ver posibilidades y en eso estamos trabajando. Lo cual no dice que, o sea, nuestro trabajo tiene que ver mucho con la creatividad y se nos siguen ocurriendo nuevas preguntas. Y eso está bueno, porque si no es dejar de ser uno mismo para poder ser otro. Lo que hiciste con ese hallazgo, hacerte nuevas preguntas. Exactamente. Vos buscabas otra cosa y encontraste eso. De casualidad, sí, y la verdad que esto está bueno, digamos, la posibilidad de que el hallazgo nos permita hacernos y fomentar nuestra creatividad, es lo que nos genera entusiasmo y adrenalina, y nos permite seguir adelante, porque es lo que sabemos hacer. Pero por otro lado, la posibilidad de ayudar a la gente supera ampliamente toda esa cosa lúdica y quizás tan egocéntrica de poder descubrir un hallazgo nuevo. Yo creo que si se pueden fusionar ambas cosas, sería fantástico. Bueno, no sé, me gustaría, si querés agregar algo vos especialmente, alguna revista que es revista de psicoanalistas, ¿sí? Vas a ser leído seguramente mucho, visto y leído también mucho por ellos, pero también por ahí querés decir algo más para encontrar una relación entre esta ciencia tan dura, como vos decías al principio, y algo que no está dentro de ese horizonte de la ciencia dura. Bueno, yo creo mucho en lo holístico. Digamos, a mí me ayudó mucho a caminar y a llegar hasta este momento, el poder pensar al universo y a las personas como un todo, y en este contexto el sistema inmunológico, todo el sistema psíquico y todo el ser humano como un todo hace que nosotros podamos poder confrontarnos con tumores, poder comprender la biología tumoral. Si el biólogo tumoral solo se centra en mecanismos moleculares, en redes celulares, y no piensa en que somos un todo, es que ese tumor también está creciendo en un paciente que le pasan cosas, que vive en un ambiente donde tiene estímulos positivos, negativos. Entonces hay que trabajar a un paciente como un todo. Lo mejor que puede pasar para un paciente que tiene una enfermedad o autoinmune, que nosotros también trabajamos, o un tumor, o inclusive una alergia o una infección, es que un equipo interdisciplinario compuesto por infectólogos, por oncólogos, por psicólogos, por terapeutas, pueda enfocar esa enfermedad. Porque esa enfermedad, yo leí una vez un libro que se llamaba El camino de la enfermedad, y a mí pensé mucho en todo esto, digamos.
cómo se llega a que un paciente esté enfermo, qué significa que esté enfermo y cuál es el límite entre la salud y la enfermedad. Entonces, en todo esto convergen todos estos caminos, toda esta disciplina. Bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad de hacerte esta entrevista y seguramente contaremos con vos para algunas otras cosas en relación al cáncer también y la inmunología, porque son dos temas centrales también para nosotros en relación a lo que es el sufrimiento de los pacientes, etc. Sí, bueno, cuenten conmigo para, digamos, yo cuando empecé a estudiar pensaba que la psicología podía ser un camino también para mí y elegí la bioquímica y la inmunología en particular, porque disfruto mucho hablando de esto, me parece que es esencial y que nosotros no podemos trabajar sin ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.